Estudiar Derecho en tiempos de cambio y esperanza. Un podcast de Iberoderecho para reflexionar el presente y construir el futuro desde el diálogo interdisciplinario. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, querida Elena. Estamos aquí para hacer un podcast sobre el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, por parte del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Para mí es un gusto estar aquí. Mi nombre es Alma Beltrán y Puga y yo soy académica de tiempo completo del departamento y también estoy afiliada al Centro de Estudios de Género y Feminismos de la universidad. Y conmigo se encuentra la doctora Elena Alviar, que está en una visita académica en nuestra universidad. Buenos días, gracias Alma por tenerme acá. La verdad, estoy muy agradecida con la Iberoamericana, que me ha parecido una universidad excelente en todo sentido. Y pues muy feliz de estar en México, que como tú sabes, ha sido muy cercano a mi corazón desde hace mucho tiempo. Mi nombre es Elena Alviar García, soy colombiana, soy profesora de Derecho y en este momento soy profesora de Derecho en la Universidad Sciences Po en París. Antes de vivir en París, donde me mudé en el 2019, trabajé en la Universidad de los Andes durante casi, ahora pues 20 años, y allá fui profesora, directora de la maestría, fundé un doctorado que Alma terminó, y después fui decana de la Facultad de Derecho por casi 6 años en realidad, sí. Un gran gusto que estés con nosotras, Elena. Qué fortuna para la Ibero tenerte aquí por tu trayectoria. Además, Elena es experta en género, en desarrollo, en teorías feministas. Entonces, una gran dicha tenerte en México. Yo quisiera que iniciáramos esta conversación hablando un poquito de los significados del 8 de marzo. Para mí, el 8 de marzo es un día en donde hay movilizaciones feministas, vemos muchos pañuelos y mujeres en la calle con tambores, y también para mí es un recordatorio sobre la desigualdad de género que sigue existiendo en el mundo, pero también un momento en donde las mujeres nos organizamos para pensar qué hacer frente a esa desigualdad. Yo siempre he vivido el 8 de marzo como un día en donde se conmemora, pero no se celebra a la mujer. Y quisiera saber también tu opinión sobre qué es lo que es para ti el 8 de marzo. Sí, gracias, Alma. Yo precisamente como que no tenía tan claro por qué se celebra el 8 de marzo. Entonces, cuando, digamos, conversamos sobre este podcast, entré a mirar como la historia del 8 de marzo, y una cosa muy interesante es que, no sé si tú sabes, pero el 8 de marzo en realidad fue un día que asignó Lenin, porque fueron unas mujeres que durante la Unión Soviética, o digamos antes de la Unión Soviética, se manifestaron pero más que todo por razones que tenían que ver con la desigualdad material, menos con la desigualdad, digamos, civil y política, que ahora podemos hablar un poco de eso. Y lo que me pareció muy interesante es que además antes se había propuesto un día de celebración de las mujeres en Estados Unidos por una mujer que era miembro del Partido Socialista en Estados Unidos, Partido Socialista que, digamos, fue prohibido creo que todavía está prohibido o estuvo prohibido durante muchos años. Entonces a mí como que cuando leí eso, pero si tú entras a la página de la ONU y demás, se vuelve más un tema sobre igualdad de las mujeres en el sentido más formal. No estoy diciendo que tú estés diciendo eso, pero como más acceso, digamos, cuando se cuenta la historia, se cuenta la lucha de las sufragistas por acceder al voto, más recientemente la lucha de las mujeres, por ejemplo, por ocupar cargos en los gobiernos, la lucha de las mujeres por tener salarios iguales, etcétera. Pero resulta que hay una lucha muy importante de las mujeres que tiene que ver con la materialidad, es decir, con qué tanto tienen
acceso, y eso tiene que ver con los salarios, pero también tiene que ver con un tema en el que estoy trabajando ahora, que tiene que ver con la vejez y demás. Entonces a mí me parece que el 8 de marzo debería ser un momento en el que estamos pensando, bueno, ¿cómo vamos en términos como de igualdad, pero igualdad entendida en su sentido más amplio? No solo igualdad en el sentido de, digamos, cuántas dirigentes en las universidades son mujeres o hombres, que a mí me parece una discusión muy importante, o cuántas ministras y ministros del despacho o secretarios, como los llaman aquí en México, hay, que también de nuevo me parece una discusión muy importante, pero también porque las mujeres estamos más representadas en el empleo informal, porque tenemos pensiones más precarias, porque tenemos menos acceso a la propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo pienso en el 8 de marzo, pienso que es un día, claro, de reflexión. Me parece muy interesante, además que yo creo que el 8 de marzo van cambiando los temas que son más importantes, es decir, digamos, seguramente para la época de las sufragistas era el acceso al voto, hubo un momento en el que era más sobre igualdad formal, pero también tiene un contexto nacional. Entonces, en México hay unas luchas muy grandes, por ejemplo, por el tema de las desapariciones y la violencia contra las mujeres. En Colombia hay discusiones sobre la interseccionalidad, etc. Entonces yo creo que es un momento muy importante, pero un poco como para pensar hacia dónde nos vamos a mover en una definición de igualdad que es mucho más, digamos, comprensiva y que abarca muchos temas. Estoy completamente de acuerdo contigo, Elena, y sobre eso que dices de entender el 8 de marzo como una lucha que tiene que ver con la redistribución de recursos, con los salarios, con la precarización del trabajo, las brechas económicas. Yo creo que eso es algo muy importante que hay que rescatar y también decir que se dice que el 8 de marzo tiene este significado por las mujeres de la fábrica de Nueva York, que protestaron y acabaron en huelga y después fueron asesinadas, y entonces hay como una idea también de recordar que para que estemos en estos momentos hubo mujeres que lucharon, perdieron la vida, o sea, hay toda una significación como de la movilización que creo que es algo muy también importante del día. Y en ese sentido me gustaría que tú nos contaras sobre para ti qué es el liderazgo feminista. ¿Cómo tú ves que ese liderazgo feminista puede efectivamente, ¿no?, cerrar las brechas o dar una nueva cara ante las desigualdades que vivimos en América Latina, especialmente en México y Colombia, que comparten también muchos sentidos, yo diría, culturales, contextos similares de pobreza, violencia? Entonces quisiera un poco escuchar tu reflexión al respecto. Pues es una pregunta muy interesante sobre la que he estado pensando mucho desde que conversamos acerca de lo que íbamos a hacer en este podcast, porque ¿qué quiere decir ser una líder feminista? Y ese es un tema que sobre el que he pensado montones, porque no necesariamente que una mujer sea una líder quiere decir que la mujer lo hace en un liderazgo que es ejemplar. Yo soy una mujer de 60 años y he tenido jefes mujeres que son iguales o peores que los jefes hombres, en el sentido de menos apoyo a, digamos, las circunstancias específicas que tenemos las mujeres. Entonces yo creo que hay lo primero que no tiene que ser una jefe feminista, pero yo diría que lo primero que tiene que tener un liderazgo feminista, o sea, jefe, me refiero porque sería un ejemplo de un liderazgo, pero un liderazgo feminista es que tiene que saber que hay una cantidad de temas que todas las mujeres enfrentamos independientemente de el lugar donde estemos. Es decir, si yo soy gerente de un banco, presidenta de la República, hay unos problemas que son comunes a las personas que trabajan para mí. Entonces yo creo que el liderazgo feminista tiene que ver con solidaridad, ¿no?, con empatía, con
Y precisamente, claro, hay mujeres, por ejemplo, que no han tenido hijos y no saben lo que es la doble o triple jornada que tenemos las mujeres. Pero yo creo que esa sensibilidad en los hombres, aunque existe, es más difícil de encontrar. Entonces, en ese sentido, yo creo que un tema importante de la solidaridad, del liderazgo feminista es un liderazgo que sea solidario, que sepa además que uno puede estar sentado donde está sentado gracias a que hay otras mujeres, digamos, no solamente las líderes que se murieron el 8 de marzo y demás, sino, digamos, yo no sería la académica que soy si no hubiera tenido una persona que cuidó a mis hijos, a la que yo siempre le pagué lo que necesitaba y fui una jefe muy justa y demás, pero yo le debo mi éxito profesional a esa persona, exclusivamente. Bueno, y a un esposo que me apoyó y demás, pero digamos, yo diría que en un 90% se lo debo a ella. Entonces yo creo que solidaridad es muy importante, pero también creo que hay que encontrar la manera de ejercer el liderazgo que no necesariamente pase por imitar lo que se espera de un líder en una situación específica. Y el ejemplo que te doy es que yo fui decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, fui la primera mujer que nombraron como decana, y justo cuando llegué, una persona que trabajaba para mí, que tenía un cargo muy importante en la facultad administrativo, me dijo, mira, es que tú eres muy apasionada y a mí me parece que tú deberías ser más como el decano anterior, que era como una persona muy tranquila y no se alteraba. Pero entonces, claro, me estaba pidiendo que yo cambiara, digamos, no solamente que cambiara para volverme más masculina, en el sentido de la masculinidad que yo no necesariamente quiero, digamos, representar. no, pero no solo representar, sino habitar, ¿no? Yo no quiero ser esa persona. Precisamente yo creo que una de las cosas que nos caracteriza a las mujeres, o a mí por lo menos en ese trabajo, era que ese trabajo era apasionante para mí. Es lo mismo que dictar clase. Yo le digo a mis estudiantes, esto es mi vida. O sea, esto no es algo que yo hago como a los lados, ¿no? Digamos, ser profesora y ser académica es lo que es mi vida. Y pues yo enfrento mi vida con esa pasión. Entonces, ahí me estaban pidiendo como no te puedes apasionar tanto, ¿no? Digamos, el liderazgo, por lo menos el femenino mío, representaba eso. Entonces yo creo que eso, como también no sentir vergüenza por las características femeninas que uno tiene, que pueden ser, por ejemplo, que pues uno es muy apasionado o que dice las cosas como son. Creo que, y este es un tema en el que he pensado mucho también, entonces como que he dicho, por un lado el tema de la solidaridad, por otro lado el tema de no asumir que el rol de liderazgo solo puede ser un rol que corresponde a características masculinas, como, no sé, no tomarse las cosas personalmente, como la racionalidad y tal. La ecuanimidad. La ecuanimidad. Y no estoy diciendo... O digamos, la firmeza, ¿no? La firmeza, hay también exacto. esta idea de que los líderes masculinos deben de ser firmes. Exacto, y exacto. que si no hay firmeza, entonces Sí. tampoco se dice que esa persona no es buen líder porque no es firme. Exacto. Ahora, no quiero decir, cuando digo apasionado, porque claro, cada una de estas, esto no quiere decir ni que uno va a maltratar, ni que va, Totalmente. ¿no? Pero claro, eso está vinculado con si uno es una persona solidaria, uno no es una persona que maltrata. Totalmente. Entonces, pero la otra cosa que diría también es, yo creo que las mujeres, y esto lo he pensado tanto últimamente, siempre tenemos como el síndrome del impostor. Sí, de la impostora. De la impostora, sí, de la impostora. Entonces no, pero yo llegué acá, pero entonces de pronto no debía haber llegado acá. Seré capaz de hacerlo. Sí, exacto. No seré capaz. Y resulta que pues en muchos casos, cuando los hombres llegan a esos cargos, esa no es una pregunta que se hacen. Eso de nuevo también, cuando yo diseñé el doctorado en Derecho, que fue como sorprendente que nombraran a una mujer para hacer eso, porque en ese momento había muchos hombres, y en realidad me nombraron no necesariamente porque pensaran que yo era la académica más sofisticada, sino porque sabían que la que iba a hacer el trabajo administrativo que tocaba hacer era yo.
Y en su momento me acuerdo que, claro, eso generó mucha resistencia y dentro de la facultad unos profesores hombres fue como un maltrato ahí duro, ¿no? Porque el primer día que yo fui a presentar el primer comité doctoral, no se me olvidará nunca, llegaron y me tiraron unos folletos así porque yo había dicho que ese doctorado se iba a parecer un poco al de Harvard, que había sido, pues que era la inspiración y era donde yo había estudiado y quería como sacarle las buenas características que yo había visto y esos hombres se habían graduado de Yale y en vez de como, no sé, escribirme antes en una reunión, tú sabes lo que es una reunión de las primeras en las que uno se está batiendo en una cosa y llegaron a la reunión a sabotearla. Me tiraron el folleto en el que en la entrevista yo había contestado eso, a decirme eso, ¿usted por qué dijo eso? Una cosa. Entonces, como también uno tiene como que empoderar, pues, pero no quiero decir empoderarse que quiera uno ser agresivo con la gente, sino como estar tranquilo en sus debilidades, en las cosas que le falta por hacer, ¿no? También con humildad, porque yo también creo, esa es otra cosa muy importante, que uno tiene que reconocer sus limitaciones, ¿no? No estar pasando como una aplanadora por encima de todo el mundo. Entonces yo diría que esas son como las características del liderazgo feminista, pero casi si me dices una, yo diría la solidaridad. Me gusta mucho esa visión tuya, Elena, que yo comparto íntegramente. O sea, yo creo que los liderazgos feministas tienen que ser solidarios, empáticos, y tiene que haber una idea de la horizontalidad, ¿no? De privilegiar siempre el diálogo por sobre el machetazo, el grito y el maltrato. O sea, y estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? O sea, una persona que maltrata, pues no podría calificar como un buen líder o lideresa en ninguna circunstancia, porque de lo que se trata, yo creo también el liderazgo, es de promover los talentos de las personas y de poder reconocer en qué etapa están como para poder impulsar y motivar a las personas. Pero también quería decir una cosa, porque es que yo creo que la solidaridad en un sentido es lo que representaría un liderazgo feminista, pero creo que los hombres deberían ser más solidarios, ¿cierto? O sea, así como he dicho, las mujeres no deberían ejercer el liderazgo, digamos, como impuesto por la masculinidad, obviamente, y hay muchos hombres que son muy solidarios. Una parte, digamos, algo que cuando yo empecé a ser decana, el personal administrativo eran 27 mujeres, en su mayoría madres solteras, que nunca ningún decano, porque todos los anteriores habían sido hombres, había mirado a esas mujeres. Nunca un decano había pensado qué necesitan estas mujeres. Eran como... Y de las primeras cosas que yo hice fue darles tiempo flexible. Fue como la cosa número 2 que me causó una cantidad de problemas al interior de la universidad, a pesar de que legalmente era posible. Pero imagínense uno como madre soltera, ¿a qué horas lleva a los hijos a una cita médica? ¿A qué horas lleva a los hijos, a qué horas va al colegio de los hijos a recibir los reportes? Entonces, una cosa muy sencilla, que es que yo no podía mejorarles el salario que habría querido. El tiempo flexible fue y muchas otras cosas que hice por el personal administrativo, tanto que cuando yo me fui de la decanatura, tengo una foto en mi casa que se la tomaron todas las personas de personal administrativo con un aviso que dice, usted nos hizo ver que nuestro trabajo cuenta. Una cosa, mejor dicho. Maravillosa, Elena. Sí. Pues eso del trabajo flexible me parece indispensable. Sí. O sea, yo no creo que la gente tenga que venir a trabajar a un escritorio cuando tenemos Zoom, cuando tenemos home office, sí, me parece que el tema de las mujeres y las madres solteras o separadas, que yo también estoy en ese club, pues no podemos estar siempre en la universidad o en el puesto de trabajo, y me parece que eso debería de ser para todos los trabajos. Sí. O sea, como una idea... En la medida de lo posible. En la medida de lo posible de organizarse
para que las mujeres, sobre todo, que están en puestos administrativos, en logística, no tengan que sacrificar su vida personal y su familia, porque sí sabemos que las cargas sociales y económicas que llevan sobre la maternidad son mucho más grandes que los hombres. Sí. Son quienes se ocupan de sus hijos, y aquí en el departamento pues siempre están los viernes que no hay escuela, las mujeres trayendo a sus hijos, y por eso vamos a ver cómo tener una mejor política del cuidado. Claro. Sí, que creo que pasa por eso. O sea, yo rescataría de tu comentario la solidaridad y el cuidado. El cuidado, claro. El cuidado, en lo que yo también estoy completamente de acuerdo contigo. Se nos acabó el tiempo, pero creo que para dar un pequeño cierre, yo diría que esta experiencia tuya como decana, que yo siempre he admirado mucho, y que yo entré a la universidad cuando tú eras decana, y esa es una cuestión que a mí me cambió también la manera de ver, porque yo nunca había visto una directora mujer en un departamento de Derecho. Entonces quiero decirte que me inspiró mucho y me sigue inspirando mucho tu trayectoria y tu liderazgo. Gracias. Bueno, pues esta fue una conversación muy, muy rica y emotiva con la doctora Elena Alvear, y bueno, esperemos tenerla otra vez por acá muy pronto. Eso espero.